Hola, 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 Dios bendiga, ya al aire. Dios bendiga al pueblo del Señor. ¿Cómo están, queridos hermanos? Hola, hermanas mías, un abracito bien grande para todos vosotros. Ya estamos aquí para volver a abrir las Sagradas Escrituras y meditar en la Biblia, en la palabra de Dios. Hoy vamos a abrir el profeta Malaquías, uno de los profetas menores, el último profeta que Dios usó antes del advenimiento de Jesucristo el Señor de gloria. Así es que vamos a abrir por un momento las Sagradas Escrituras en este profeta, un profeta menor. Les hemos enseñado que hay profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son aquellos que tienen sus libros con mayores capítulos, más grandes. Tenemos, por ejemplo, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel y el profeta Daniel. Creo que son los 4 profetas que están incluidos dentro de los profetas mayores. Los profetas menores creo que son 12, no recuerdo. Y se los llama menores porque sus libros son más pequeños, sus profecías son menos. Isaías profetizó mucho, creo que tiene 66 capítulos el libro del profeta Isaías. Jeremías también, Ezequiel también. Daniel no es muy grande su libro de profecías, sus profecías, pero son maravillosas y sí está incluido entre los profetas mayores. Entonces estaremos abriendo y leyendo un poquito del profeta Malaquías, el último profeta. Después del profeta Malaquías, culmina ahí el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, y damos paso al Nuevo Testamento que comienza con el Evangelio de Mateo. Así es que les doy la bienvenida una vez más a la reflexión de la palabra de Dios y a todos ustedes fieles amigos y amigas. Bienvenidos, un abrazo bien grande, los saludamos y los bendecimos en el nombre de Jesucristo y les decimos bienvenidos también a todos vosotros. Qué alegría que Dios nos concede esta bendición de poder estar en contacto una vez más a través de la meditación de la palabra de Dios. Bienvenidas y bienvenidos y todas las bendiciones del Señor para ustedes que están suscritos a mi canal, ustedes que se suscriben cada día, aquellos que se han suscrito ya. Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Marixa Salvatierra Mora. Ahí usted nos va a encontrar en nuestros canales. Ahí estamos un poquito más arriba. No sé si soy yo que moviendo la silla se baja, pero bueno. Ya sabe, comente, dele like, reaccione, comparte el mensaje. Lo importante es que usted haga lo que siente hacer y que se suscriba a nuestro canal. Eso sí, los invito a suscribirse a nuestros 2 canales y ya lo saben, Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Marixa Salvatierra Mora. Vamos adelante en medio de todas las situaciones, en medio de todos los acontecimientos, en medio de todas las cosas que están pasando. Nosotros seguimos hablando y meditando en la palabra de Dios, hablando este evangelio que no lo podemos callar, no lo vamos a callar, porque es tiempo de predicar, es tiempo de hablar la palabra de Dios. Levántate tú, dice el profeta Isaías, anunciadora de Sión, levántate y prorrumpid, hablad voz en cuello y predicad la palabra del Señor. Así es que nosotros estamos llamados como evangelista, especialmente yo como evangelista, a predicar la palabra de Dios. Y para mí qué alegría y qué bendición tan grande que me concede mi Padre Celestial. Así es que les doy la bienvenida a todos nuestros queridos amigos. Ya ustedes saben, nosotros tenemos ahora acá un clima fuerte, estamos con un clima un poquito, estamos entrando en fuertes calores. Esperamos que no nos dé quisiéramos no tener temperaturas como tuvimos un año, no recuerdo si fue el año pasado o el anterior. Qué fuertes temperaturas, qué fuertes.
Esperemos, Dios mío, que ahora estemos con una temperatura un poco más tolerable, un poco más soportable. Entonces, para eso busquemos a Dios, porque el Dios del cielo nos está llamando. Ahora Él nos llama a volvernos y a volvernos y a volvernos a Él. Mire, en medio de las cosas que pasan a nivel del mundo entero, porque no es solo en Ecuador, donde tenemos nosotros también aquí, no sé si continúa el paro, no sé en qué situación va, cómo va la situación, pero no es solo Ecuador, hay sediciones, alborotos, como dijo el Señor Jesucristo, en diferentes lugares. El día de ayer, creo, le preguntaba a Carolina, veíamos las noticias y estaba Marruecos. En Marruecos había alboroto, había sedición, habían perturbaciones, estaban manifestaciones fuertes en las calles. Y bueno, creo que era una manifestación bien fuerte, como no se había dado en Marruecos en bastante tiempo, muchos años, no sé. Pero lo cierto es que estaban manifestándose las personas una vez más, como se manifestaron hace pocos días, como era en Nepal. Así mismo, esa generación, porque ahora parece que a través de las redes se convocan y se llama la generación Z, creo que manifestaban en Nepal, ¿no? Y lo mismo escuchaba en Marruecos, algo parecido. Así, bueno, lo cierto es que, ay, Señor, ¿hacia dónde vamos, Padre? Esperemos ir a los brazos del Cordero Santo. Por eso te estamos predicando, amigo, amiga mía. Y a ti, hermano, estamos aquí para sostenernos los unos a los otros. Dice el Señor que el que esté fuerte sostenga al que está débil. No debemos dejar de estar orando los unos por los otros, nos exhorta el Señor en su palabra. Así es que tenemos que estar orando, querido hermano, querida hermana, porque los tiempos que vivimos son muy peligrosos, muy malos. Así es que a volver nuestro rostro al Señor, a buscar a Dios, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Dice en el profeta Malaquías, les decía, es el último profeta y termina ahí el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. El profeta Malaquías habló en tiempos muy difíciles, una oscuridad bien grande, el silencio de Dios. Habían transcurrido como 400 años y Dios parecía que no había hablado, no había profeta, no había mayormente los intérpretes de la palabra, no había, estaba todo corrupto, caído. Eran tiempos de mucha oscuridad y el silencio de Dios. Pero ese silencio era la preparación para lo que se venía. Es como si Dios no hablaba, pero estaba preparando el acontecimiento tan glorioso que se daría, que sería el nacimiento del eterno Hijo de Dios, del Mesías esperado. 400 años, 4 siglos de silencio en el Dios, de parte del Dios Todopoderoso, parecería, porque no había voz de profeta, no habían profecías en esos 400 años. Y ahora nosotros, en medio de los acontecimientos, pareciera que nuestro Padre Celestial también está callado. Parece que no hay más profecías, más esas palabras de nuestro Dios maravilloso, que nos siga hablando, que nos siga exhortando. Pero Dios, a través de sus santos profetas que ya hablaron, continúa hablando a toda esta humanidad. Tanto es así que las profecías se están cumpliendo. Los profetas hablaron miles de años atrás y lo que profetizaron se está cumpliendo ahora, en estos tiempos. Así es que nuestro Dios, pero hay momentos pareciera que nuestro Dios nos ha dejado, como si nos sentimos un poco solos. ¿Dónde estás, Padre mío? En medio de la violencia, en medio de la injusticia, la crueldad, la inequidad, en medio
no hay paz, hay tanta angustia, tanto rumor de guerra y guerras, realmente guerras, porque hay pueblos que están en guerra, y catástrofes y terremotos, y toda la desesperación y todas las cosas que se viven en nuestro planeta. Parece que nuestro Padre nos ha olvidado, se ha olvidado de nosotros, pero no es así. Todo lo contrario, los silencios de Dios son, Dios mío, para poner nosotros los seres humanos mucha atención y estar muy apercibidos y atentos, porque solo Él sabe lo que se nos viene. Y ahora, en estos tiempos donde parece que hay ese silencio de parte de Dios, mire lo que dice aquí en el libro del profeta Malaquías. Dice en el capítulo 1, en el capítulo, vamos a ir al capítulo 1, el versículo 6. Lo primero, el versículo 1, 2, 3, dice, profecía de la palabra de Jehová Dios contra Israel por medio del profeta Malaquías. Ahora vamos a ir al versículo 6, dice así la palabra de Dios: el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy yo señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ese es el versículo 6. Es como la queja, un lamento del Dios Todopoderoso a los sacerdotes, porque todo está corrupto, todo está sucio, se ha corrompido el pueblo de Israel, y por eso dice, el hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Si yo soy pues vuestro padre, ¿dónde está mi honra? Es decir, Israel lo que menos estaba haciendo bien era honrar al Dios Todopoderoso. Si yo soy vuestro temor, si yo soy el Señor, ¿dónde está vuestro temor? El pueblo no temía a Dios, el pueblo se había corrompido, los sacerdotes estaban corrompidos, eran tiempos de mucha oscuridad. Dígame si no son los tiempos parecidos, donde hay tantos que ministran la palabra y están totalmente corruptos, donde usted tiene que tener tanto cuidado en las cosas que a través de las redes se publican como cristianas, como cosas que vienen de Dios, o falsos apóstoles, maestros, profetas que están en pleno apogeo. Hay que tener mucho cuidado. Estos son tiempos muy difíciles, como les hemos enseñado, donde los espíritus engañadores están moviéndose, pero mucho cuidado. Por eso dijo el Señor Jesucristo, dijo, mirad que no seáis engañados. ¿Cuándo? Cuando todo lo que Él dijo, oiréis de guerra, rumores de guerra, habrá sediciones, habrá angustia. Esto es principio de dolores. Pero ¿qué nos decía el Señor? Pero ustedes tengan cuidado, miren que no sean engañados, porque van a venir muchos falsos cristos en mi nombre y van a decir que es el Salvador, es el Mesías. Ustedes no vayáis en pos de ellos. Entonces el Señor ya nos ha advertido, tenemos que tener cuidado. Así está el pueblo de Israel aquí antes de que venga hasta ahora el más grande acontecimiento, porque vendrá otro, que es la segunda venida del Señor Jesucristo y el arrebatamiento de su iglesia, y luego la segunda venida aquí por su amado pueblo Israel y a establecer su reino milenial. Pero aquí se va a dar el acontecimiento más grande y glorioso que ha habido aquí en la tierra. Entonces, aquí están los profetas corrompidos, los sacerdotes, dice el Señor de los ejércitos celestiales: a vosotros, oh sacerdotes, ustedes que menosprecian mi nombre, ustedes que se preguntan, ¿y en qué hemos menospreciado? Ni siquiera se daban cuenta del pecado, no se daban cuenta de la corrupción que había en ellos, en los sacerdotes. Ustedes ofrecen pan en el altar, pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Se preguntaban. Dice, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Claro, porque al poner el pan
Eso era la ley mosaica, así había dejado establecido el Señor, que no solo el sacrificio del cordero, había que hacer otros rituales también conforme Dios lo había establecido, como cambiar el pan cada día, poner el aceite al candelabro, al candelero, etcétera, todo lo que había que hacer. Pero ¿qué estaban haciendo los sacerdotes? Estaban llevando un pan inmundo, cuando Dios había dado las ordenanzas de cómo tenía que ser el pan que cada día iba a ser cambiado ahí en el altar, en el tabernáculo, en el templo. Se habían corrompido. El pan representa la palabra de Dios. El pan que había que estarlo constantemente cambiando. Igual el aceite puesto en el candelabro, en el candelero, tenía que el tiempo que Dios, como Dios lo había señalado, tenían que los sacerdotes, solo los sacerdotes los que tenían esa misión, cambiar el aceite en el candelero. Pero el aceite tenía que ser preparado de una manera muy especial, porque la finalidad es que siempre esté encendido. El candelabro, el candelero con el aceite representa el Espíritu Santo de Dios, ese fuego que nunca tiene que apagarse en nuestros corazones. Y mire, y ellos se preguntaban, pero ¿en qué tú dices que te hemos menospreciado? Le dice el Señor, ustedes han traído pan inmundo. Y cuando le dice el Señor, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos, el Señor de gloria. Ese es el versículo 8. Mire cuánta corrupción y cuán ciegos están los sacerdotes. Esto me recuerda en el tiempo de Samuel. El sacerdote Elí también había caído en esa religiosidad y estaba como adormitado, y lamentablemente sus hijos habían caído en corrupción y él no tenía ni el valor ni el carácter para reprenderlos, para corregirlos. Y cuando el Dios del cielo llamó a Samuel, a ese joven, a ese niño que lo había llevado a la mamá, lo había dedicado al Señor, y el Dios omnipotente lo llamó a Samuel y le dijo, Samuel, Samuel. Así mismo dice la palabra de Dios que era tiempos de donde escaseaba la palabra, no había la revelación de la palabra. Hay momentos que parece que nuestro Dios se olvida, está callado, no habla, nos ha olvidado, pero no es así. Él tiene preparado algo muy grande. Antes de que se vengan los acontecimientos, lo que se va a venir, cuando Dios llamó a Samuel, Dios iba a revelar su palabra a través de este profeta, que también él sería el último profeta que Dios levantó como juez y como... Entonces nos damos cuenta aquí cómo el Señor está de alguna manera confrontando a los sacerdotes, porque son los que llevaban las enseñanzas, guiaban al pueblo en todo lo que era lo espiritual. Y mire, el Señor los exhorta y nos exhorta a nosotros también, porque estos son tiempos muy difíciles, muy complicados. Dice, ahora pues, dice Dios, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová el Señor. ¿Cómo puedes agradarle al Dios viviente si estás haciendo todas estas cosas tan malas? El Dios del cielo había ordenado cómo a ti había que hacer el sacrificio. Y para llevar un cordero, una oveja, un becerro al Dios del cielo, el animal tenía que ser sin defecto, no tenía que tener tacha, nada, tenía que ser perfecto. Y entonces ofrecerlo en el altar del sacrificio al Dios Todopoderoso. Sin embargo, los sacerdotes estaban llevando todos animales ciegos, cojos, no importaba, ya no había ese temor. Por eso le pregunto, si yo soy vuestro Dios, si yo soy vuestro Señor, ¿dónde está mi temor? No temían al Dios del cielo. Y ahora nos llama, por eso dice, orad. Lo que tenéis que hacer es orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Para que tenga piedad de nosotros, tenemos que orar
Tenemos que orar. Orad, dice el profeta, para que Dios tenga piedad de nosotros. El Dios del cielo pone esa palabra en la boca de su profeta. Diles que oren. Y yo creo que este es el tiempo donde Dios nos llama también a nosotros a orar. No solo por el pueblo de Cristo, no solo por nuestros seres queridos que amamos, sino por toda la humanidad. Porque se vienen tiempos que ni siquiera os imagináis. Entonces, así como dijo el Señor, orad a través del profeta Malaquías, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. ¿Cómo podéis agradarle a Dios si hacéis todas estas cosas? ¿Cómo podemos agradar a Dios cuando están ocurriendo tantas cosas, se están haciendo tantas cosas en el mundo entero que son abominables delante de Dios? Y cuando yo leía esto hoy, yo decía, Señor, ¿cuántas veces también nosotros te hemos llevado y te llevamos ofrendas que no son agradables delante de ti? Nosotros no llevamos el cordero, el becerro, el macho cabrío, pero llevamos nuestras ofrendas, pueden ser nuestras oraciones. Qué poca búsqueda, qué poca oración. Son tiempos donde se nos hace más difícil estar en esa directa y en esa comunión con Dios, en ese fuego con el Dios Todopoderoso. Pero tenemos que cuidar esto porque es la base, es lo principal. El Señor Jesucristo dijo que tengamos cuidado porque antes de su venida él dio un ejemplo, una parábola de 5 vírgenes sensatas y 5 vírgenes insensatas. Las 10 vírgenes estaban supuestamente amando a Dios, alabando a Jesucristo, esperando a Jesucristo. Pero unas fueron sensatas, 5 fueron insensatas y las otras 5 fueron sensatas. Tenemos que estar cuidando esta salvación tan maravillosa que Dios nos ha dado. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado porque son tiempos difíciles. Por eso dice, ora, deben de orar por el favor del Dios Todopoderoso para que se apiade de nosotros. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Esto me fascinaba cuando yo leí y se me llenaban los ojos de lágrimas. Dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Está Dios hablando. ¿Quién? Lo que diría es, ¿quién hay que a mí me sirva de balde, que no reciba su paga, su recompensa? Ay, yo me regocijo y espero, Señor, ser fiel hasta la muerte, poderlo servir y poder caminar con Él hasta el final de mi vida. Hasta el final. Por eso dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré más ofrenda. Yo no me complazco con las ofrendas de ustedes. Yo no tengo complacencia con ustedes. Y lo mismo el Señor nos está diciendo en este tiempo. No tengo complacencia. Buscadme y viviréis. Buscadme y quebrantaréis y quebrantéis vuestros corazones. El Señor nos llama a quebrantar el corazón, a humillarnos más, porque se vienen tiempos muy difíciles aquí a nuestro planeta Tierra, tiempos muy duros. El capítulo 2 dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, para los sacerdotes, para los que ministramos su palabra, para los profetas, los que tienen ese don y todavía tienen el don y todavía profetizan, para aquellos que han sido llamados como evangelistas a pastorear otros. Para ustedes, sacerdotes, los que ministramos en la presencia del Señor, es este mandamiento. Si no oyereis y si no decís de corazón, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Es decir, si ustedes no se arrepienten y si no claman de corazón, dejen toda religiosidad. Los sacerdotes hacían el sacrificio, pero no importaba si el animal era cojo, ciego, estaba patiquebrada, no les importaba nada. Cuando debían de tener tanto cuidado en eso. El pan era inmundo y a ellos les importaba con tal de poner el pan ahí. Qué pena, Dios mío.
Así estamos nosotros ahora, queridos hermanos, en estos tiempos caóticos. Hay una iglesia que está dormida. Despiértate tú que duermes, hermana, hermano mío, y te alumbrará el Señor Jesucristo. Y el Señor les dice: entonces ha dicho Jehová de los ejércitos, el Señor de gloria, enviaré maldición sobre vosotros, maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Es decir, el Señor llama al arrepentimiento a los sacerdotes. Arrepiéntanse. Han hecho las cosas terriblemente mal, pero ¿qué está haciendo el Dios viviente aquí? Dándoles otra oportunidad. Clamad, como decía en el capítulo 1 que leíamos, decía: ahora orad por el favor de Dios para que tenga de nosotros, dice Malaquías, misericordia. Oremos nosotros como iglesia de Cristo para que Dios tenga misericordia de toda la humanidad. Ustedes, dice, aún las he maldecido porque no me habéis, dice el Señor, no os habéis decidido de corazón. No han decidido de corazón el enderezar los caminos torcidos, hacer bien las cosas, tal como la ley de Moisés decía. Así tenía que ejecutarse, así tenía que llevarse a cabo el sacrificio para nuestro Dios maravilloso. He aquí, y venía, mire, yo ya, dice el Señor, y aún las he maldecido, aún las he maldecido. Las bendiciones que los sacerdotes hacían, Dios las maldecía, y sus ofrendas todas, Dios no estaba agradado, las maldecía el Señor, porque ustedes no han decidido de corazón. Y luego mire lo que dice en el versículo siguiente, el versículo 2, dice: he aquí, yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Iba a venir el castigo de Dios. Yo dañaré la sementera. Iban a venir tiempos de mucha escasez. Mira, ¿a causa de qué? A causa del pecado. ¿Y quiénes están actuando terriblemente mal? Los sacerdotes de Dios, los ministros de la palabra del Señor. ¿Quiénes están llevando pan inmundo y sacrificando animales inmundos? Los sacerdotes. ¿Quiénes están llevando ahora en este tiempo las ofrendas a Dios, los cánticos, oraciones, ruegos? Nosotros. Pero si estamos corruptos de corazón, mira lo que dice: ustedes no han decidido de corazón. Lo que nosotros hacemos para el Señor tiene que ser de corazón. Tiene que estar nuestro corazón. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Claro, Dios lo dijo en su palabra. Yo envié este mandamiento para que fuese mi pacto con ¿qué tribu? ¿Qué tribu el Señor escogió para el sacerdocio? La tribu de Leví. Yo hice mi pacto con Leví. Y yo les envié y les he dado estos mandamientos. ¿A quién le entregó Dios? A Moisés. ¿Y Moisés a quién le entregó? Al sacerdote. ¿Cuál fue el primer sacerdote levantado de la tribu de Leví? Aarón. Yo le he dado este mandamiento y yo hice mi pacto con la tribu de Leví, que esa sería la tribu que serviría en el altar de Dios. Unos en un área, otros en otra, otros abriendo las puertas del templo, otros poniendo el aceite en los candelabros, en los candeleros, pero todos tenían una función. Y dijo el Señor: ¿alguien abrirá la puerta de balde? ¿Alguien pondrá el aceite de balde? ¿Alguien me va a servir a mí de balde? No será así. Dios nos dará la recompensa, la paga. Nada de lo que usted hace es infructuoso, es estéril, es inútil para el Dios viviente. Nada. Todo tiene una fiel recompensa en su debido momento. Qué lindo es mi Dios. Mi pacto con Leví fue de vida y de paz.
las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Este fue Leví, un buen sacerdote. Escuchó lo que dice el Señor. Mi pacto fue con él, con la tribu de Leví, de paz y de vida. De paz y de vida. Pero ellos están menospreciando tan grande regalo que les ha dado el Señor. Ellos están teniendo en poco, porque el Señor no escogió otra tribu, los escoge a ellos. Debían de tener tanta gratitud y cuidar mucho tan hermoso llamado a servirlo, a ministrar en la presencia de Dios. Y delante de mí, dice, él, mi pacto fue con él, con el Leví. Un pacto de vida y de paz. Para que él me temiera. Sí, el primer sacerdote de la tribu de Leví, el hijo de Leví, Aarón, o uno de los hijos de Leví, Aarón, fue el primer sacerdote y fue temeroso de Dios. Y luchó con todo su corazón por cumplir las ordenanzas conforme Dios había dado a Moisés. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Esa es nuestra misión. Y a muchos hizo apartar de la maldad, de la iniquidad. ¿Sabe por qué? Porque la ley de Dios estuvo en el corazón, en la boca de Leví, y a través de Leví, su primer hijo, o su hijo, el primer sacerdote, Aarón. Con él estuvo mi pacto, pacto de vida y de paz. Él me temió, él me agradó. Estuvo mi ley en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. Dios mío, qué maravilloso debe ser caminar en esta tierra en paz y en justicia con Dios. Debe, no sé, Dios santo, debe ser algo tan maravilloso. Y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Esa es nuestra misión. Tenemos que ser la sal. Dice el Señor que somos la luz de este mundo. Y Jesucristo dijo, una luz cuando se enciende, no se la enciende para ponerla debajo del almud o debajo de cualquier cosa que cubra, que tape la luz. Es todo lo contrario. Se enciende una luz para ponerla en alto, para que alumbre a todos aquellos que vienen. Y esa es ahora nuestra misión. Pero por lo tanto tenemos que limpiar y buscar a Dios con todo nuestro corazón, porque los labios de los sacerdotes, dice, o del sacerdote, han de guardar la sabiduría, y en su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero de Jehová de los ejércitos es. Qué hermosa palabra. ¿Escuchó? Porque los labios del sacerdote, ¿cuántos sacerdotes hay aquí en la tierra? ¿Cuántos estamos ministrando en la presencia del Señor? Y estamos como Israel, llevando ofrendas sucias, contaminadas, inmundas, ante la presencia del Señor. Yo estaba con mis ojos llenos de lágrimas y le decía, ayúdame, Señor, que pueda presentarme ante ti, que pueda llevarte ofrendas limpias, que te agraden, Señor. Qué precioso debe de ser caminar contigo en paz y en justicia, Señor. Y yo quiero caminar así. A veces no se nos hace fácil. Una puerta, otra se abre, un entretenimiento por acá, otro por allá, y se nos complica la cosa. Dios tenga misericordia de todos nosotros los cristianos a nivel mundial. Todos necesitamos de su favor, de su clemencia, de su maravilloso poder, para que Él nos fortalezca en el interior. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Dios nos ayude a ser sabios, a ser prudentes. Y de su boca el pueblo buscará la ley. El pueblo se alimenta a través de la palabra que está en nuestro corazón y que sale por nuestra boca. ¿Cómo tenemos que alimentarnos, Dios mío? Que nos ayude el Señor. A veces no tenemos tiempo ni para leer, estudiar, meditar la palabra. Corremos
de un lado para otro. Que Dios nos ayude. Porque mensajero es de Dios el que ministra la palabra, el sacerdote, aquellos que hemos sido llamados a ministrar en su presencia. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto, dice Jehová de los ejércitos. Dios mío, mas vosotros os habéis apartado del camino y habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Mire los sacerdotes lo que estaban haciendo, apartados ellos del camino de Dios. Pero no solo ellos apartados, ¿sabe qué también estaban ellos? Haciendo tropezar al pueblo en la ley de Dios. Claro, porque el pueblo, ¿qué no veía? No veía que había temor a Dios, no veía reverencia al Dios Todopoderoso, y todos estaban corrompidos, todo se corrompía. Igual pasa en este tiempo, todo está corrupto. Pastores que están cargados de corrupción, de suciedad, así están sus ovejas. Y el Señor les dice: ustedes se han apartado del camino y han hecho tropezar a muchos en mi ley. Que usted no sea, hermano, hermana amada, tropezadero para nadie, porque Dios nos va a llamar a cuentas por amor a Jesucristo. Dios tenga misericordia de nosotros. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Imagínense lo que estaban haciendo, hasta en la ley de Dios, la ley que Moisés les había dado, que Dios le dio a Moisés, estaban haciendo acepción de personas, cuando la palabra de Dios dice: no haréis acepción de personas. Yo también a ustedes los haré viles, los haré bajos. Venía la disciplina, el castigo de Dios, y eso no quiere el Señor. Por eso nos llama en este tiempo también a mirar bien qué ofrendas traemos ante su presencia. Dios mío, que Él nos ayude. Jehová de los ejércitos va a cortar de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que ofrece ofrendas a Jehová de los ejércitos que están corrompidas. Dios tenga misericordia. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda que para aceptarla con gusto de vuestra mano. No iba a mirar más. ¿Hasta cuándo? Hasta, como decía su palabra, ustedes no habéis decidido de corazón enderezar vuestros caminos, buscarme de corazón. Tenemos nosotros que proponer en nuestros corazones buscar a nuestro Dios, como dice su palabra: si se humillare mi pueblo, si oraren y buscaren mi rostro. Son tiempos muy difíciles. Qué dificultad, Dios mío. Corremos, estamos angustiados, afanados, turbados. Y ahora que el tiempo también va corriendo, pasan las horas rápidamente, pasa el tiempo, no lo sentimos nosotros. Que Dios tenga compasión. Dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Dios, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Sabe cómo estaba Israel? Pensando: Dios no está. ¿Dónde está el Dios de justicia? Dios se ha ido, Dios se ha olvidado de nosotros, Dios nos ha dejado. Pero Dios no deja, Dios no olvida. He aquí yo os envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora el profeta Malaquías comienza a dar su profecía. Dice: he aquí yo envío mi mensajero. Me tenía que venir uno que iba a preparar el camino,
para el Señor de gloria. ¿Cuál era el mensajero? Juan el Bautista. Y dice, preparará el camino delante de mí, vendrá súbitamente a su templo el Señor. Ahora habla de Jesucristo, el Señor de gloria vendría a su templo. Y ahora el Señor dice, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí que viene. ¿Cuál es el ángel del pacto? Jesús, el Cristo viviente. Y aquí está profetizando el Señor. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrendas de justicia. ¿Qué iba a hacer Jesucristo? Iba a limpiar a los sacerdotes. Usted recuerda cuando el Señor llegó al templo y dice que estaban ahí truequeando, estaban vendiendo ovejas, palomas, bueno, todo, era un comercio total. El Señor vino, les volcó las mesas, se hizo de un látigo y luego les comenzó a dar al látigo y les dijo: la casa de mi Padre, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Oh, Dios mío, nosotros estamos peor. Usted va a una congregación cristiana, afuera los vendedores están, pero nadie prohíbe, nadie limpia, todo lo contrario, ahí se vende de todo, desde comida, Biblias, de todo. Es un comercio, es un negocio. Es más, muchas veces no solo ahí en el lugar, en la explanada, en la parte de afuera donde está el templo, en la parte donde se adora adentro, desde el altar, se ofrecen libros, se ofrece esto. Uy, Dios mío, yo recuerdo años atrás hasta los talentos. Hoy tenemos el talento, las empanadas y el vaso de cola estará a $1, hermano. Oh, Dios mío, sí que hemos sido muy corruptos y hemos hecho las cosas muy corruptas. ¿Cuántas veces se escuchó ofrecer libros, ofrecer CD, ofrecer comida? O lo llamaban los talentos para sacar fondos, hermanitos. Dios mío, Señor, que Dios se apiade de nosotros. Vale recordar lo que decía aquí el Señor en su palabra a través del profeta Malaquías: orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Oremos por el favor de Dios para que Él tenga piedad de nosotros, para que Dios se apiade. Era tan grande la corrupción que ya no traían los diezmos al alfolí, las ofrendas, nada traían al altar de Dios. Y este es el profeta que habla de los diezmos y de las ofrendas, el profeta Malaquías. Y estos son los versículos que los han tomado en los sobres que entregan hoy en las grandes congregaciones de manera especial, porque pequeñas y grandes todas se han corrompido. Y el sobre tiene pues diezmos, ofrenda de amor, ofrenda de pacto, primicias, ofrendas pro templo, Dios bendito. En una ocasión recuerdo un sobre que yo hasta lo cogí y lo guardé para mirarlo después y decir: Dios mío, creo que habían 1, 2, 3, 8 o 10, no recuerdo. Habían todas ofrendas de estos. Solamente eso pudo salir del corazón de ellos, de los hombres carnales, avarientos, del corazón del ser humano. Y entonces te entregaban el sobre y tú tenías que ver qué era, si era diezmo, otro sobre, deme, ofrenda del pacto, otro sobre, ofrenda de amor. Qué pena, Dios mío, qué pena. Hemos hecho tantas cosas que bien vale la pena una vez más orar por el favor de Dios, pidiéndole al Señor que tenga misericordia, que se apiade de nosotros. En el capítulo 3, el versículo 13 dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová el Señor, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti con violencia? Es que hay una ceguera, hay un endurecimiento en el corazón, es una ceguera, es una obstinación. Esto me recuerda al rey Saúl.
Cuando Dios le dijo que tenía que ir, y creo que era Agad, no recuerdo, matarlo y destruir todo, acabar todo, animales, todo destruirlo. No era Amalek, no me acuerdo. Que el profeta Saúl. ¿Y sabe lo que pasó? Amalek creo es. Amalek. ¿Y sabe lo que pasó? El rey Saúl, porque era rey, no era profeta, el rey Saúl fue y junto con el pueblo estaban los animales engordados, esos no los mataban. Los que estaban flacos, enjutos, esos los mataban. Eso iban destruyendo. Y así, cuando la palabra de Dios era, lo vas a destruir todo, incluyendo al rey, a Amalek, todo lo vas a destruir. Saúl no hizo eso, permitió que el pueblo llevara lo engordado, lo que estaba bonito. A Amalek no lo mató como Dios le dijo, a este rey perverso y pagano, lo llevó con vida, lo tenía vivo. Es desobediencia total. Y cuando viene el profeta Samuel y le dice a Saúl, escucho balido de ovejas, ¿qué es esto? El pueblo, dice, perdonó las que estaban gordas. Y el profeta Samuel le dice, escucha palabra de Dios. Hoy tu reino hubiese sido bien reafirmado, pero tú has desobedecido la palabra de Dios. La palabra de Dios que se te dijo, debías destruirlo todo. ¿Sabe lo que le respondió el rey Saúl? No, yo más bien obedecí la palabra, porque hemos traído de estas ovejas engordadas, las vacas gordas, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. El profeta le dijo, ¿se complace Dios en los sacrificios tanto o se complace más en que le obedezcas? Dios quiere obediencia más que sacrificio de nosotros. Y mire aquí, ellos están ciegos. ¿En qué hemos nosotros hablado con violencia? Habéis dicho por demás de servir a Dios, que aprovecha. Y bueno, y comienza el Señor a hablar y a confrontarlos por demás. Esto los llevó no solo a ellos, sino también a que el pueblo, todos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Por demás es que hemos guardado tu ley. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de Dios para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Aquellos que no se dejaron corromper, aquellos que temían a Dios. Dios permite que se abra libro en el cielo de memoria, como dice su palabra, de memorias delante de Dios. Un libro de memoria. Para aquellos que temían a Dios y para aquellos que pensaban en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y yo los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Yo los voy a perdonar. Llegó un momento en que unos alcanzaron a oír la voz de Dios, se volvieron de corazón y no se dejaron contaminar, no se corrompieron, se apartaron de toda inmundicia. Y Dios dice, serán para mí mi especial tesoro. Eso quiere, que todo el pueblo de Cristo sea el especial tesoro del Dios viviente. El día en que yo actúe, dice el Señor, yo los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Así nos va a perdonar el Señor. Entonces volveréis, discerniréis la diferencia que hay entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces ustedes van a discernir, ustedes se van a dar cuenta, van a poder discernir entre el que sirve a Dios y aquel que no le sirve, entre el bueno y el malo, porque sabe que con el pecado que había en el corazón de ellos, ni discernir podían. Por eso era que se preguntaban, ¿y en qué te hemos ofendido? ¿Y qué hemos hecho mal? ¿Y dónde está nuestro pecado? Ni siquiera veían. Tuvo que Dios levantar su profeta para hablarles y que ellos puedan ver la corrupción que había en sus corazones. Escuche.
¿Por qué aquí dice el capítulo 4? Ahí ya terminó el 3, el 4 dice: ¿por qué aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa? Que el día que vendrá, ese día los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejaré ni raíz ni rama. Es decir, serán quemados, serán raídos por completo. ¿Escuchó? Dice: he aquí, porque el día del Señor ardiente como un horno vendrá. Viene el día del Señor. Lo ha profetizado también Isaías, pero estamos en el libro de Malaquías, quien ha profetizado y dice: porque el día ardiente, el día del Señor ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, todos los soberbios y todos los que hacen maldad, dice su palabra, serán estopa en aquel día. Serán estopa. Y dice: en aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová el Señor, y no dejará de ellos, no dejará, dice, ni raíz ni rama. No quedará nada de ellos. ¿De quiénes? De los soberbios, de los malos, de los impíos, de los orgullosos, de todos aquellos que hacen maldad y no temen al nombre del Dios Todopoderoso. Dios mío, que tenga misericordia el Señor de los habitantes de la tierra. Y escuche lo que continúa diciendo en el capítulo 4, versículo 2. Viene el día del Señor, viene. También lo dijo Isaías. Mire lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 34, el versículo 1. Escuche por un momento antes de leer el versículo 4 del profeta Malaquías, capítulo 4. Dice el 34, el profeta Isaías también nos habla del día del Señor. Dice, escuchen el versículo 1: acercaos naciones, juntaos para oír vosotros pueblos todos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Escuchen, oigan todos, acercaos naciones todas, acérquense para oír, porque esta palabra va a tener un fiel cumplimiento. Acérquense naciones todas, júntense todos para oír lo que estamos predicando, para oír la palabra, lo que Dios ha dicho. Vosotros pueblos todos, escuchad, oíd, oiga toda la tierra. Es el profeta Isaías, capítulo 34, el versículo 1. Oiga la tierra toda y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que en ella se produce. Escuchen bien, ¿qué tenemos que escuchar? El versículo 2: porque Jehová está airado contra todas las naciones. Dios mío, Señor, que puedan escuchar los líderes, los que están en autoridad, que pueda escuchar la gente, las personas que estamos aquí en la tierra. Dios está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, el ejército de las naciones. Dios está airado contra ellos, las destruirá las naciones y los entregará al matadero. Es palabra de Dios, es el versículo 2 del profeta Isaías, capítulo 34. ¿Qué va a hacer Dios? Los va a destruir, los va a entregar al matadero, porque Dios está airado de todos los liderazgos de este tiempo, de todos los ejércitos que solo buscan destruir, acabar, y las empresas que fabrican armas se están haciendo multimillonarias y no les importa cuántos miles y miles de vidas siguen cayendo allá en las guerras. No les importa. Y uno de los países más que exporta armas es los Estados Unidos. Dios tenga misericordia, y no han entendido que serán destruidos, serán como estopa delante de Dios, y los muertos de ellas serán arrojados. Los ejércitos que han matado tanto serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de estos muertos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, como se cae la hoja de la higuera. Estos son los tiempos finales,
Cuando Jesucristo venga, los cielos, las potencias de los cielos serán conmovidas, mis amigos. Pero antes el Señor, antes de que venga el gran día del Señor, así como levantó a Malaquías, antes de que venga el nacimiento del eterno sol de justicia, del Rey de gloria, del Salvador del mundo, el Señor ahora está hablando a través de estos mismos profetas. El Señor va a convertir en nada, va a destruirlo todo, va a acabarlo todo. ¿Por qué os afanáis? Tus grandes edificios, tus rascacielos serán acabados, serán destruidos. La mano de Dios destruirá todo, todo. Escuche, continúo leyendo el capítulo 4 del profeta Malaquías, el versículo 2. Mas a vosotros, ay, es que siempre habrá un remanente. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Escuchó lo que dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. A los que temen a su nombre tendremos salvación. ¿Y sabe cuál es? Nacerá el sol de justicia, Jesús de Nazaret. ¿Y qué trae el Señor? Salvación para nosotros. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¡Qué gozo y qué alegría! Por eso es que cuando venga el Señor Jesucristo, para unos terror, tormento, escondernos le dirán a las rocas, pero para otros alegría, regocijo, y saltaremos como becerros en la manada. Qué precioso es nuestro Dios, mis amigos. Por eso Él nos ha hablado: el día del Señor viene, el día del Señor viene. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo, escuche lo que dice, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 9, dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Claro, porque no van a saltar como becerros en la manada, van a ser raídos, van a ser destruidos. Dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, para siempre serán condenados y juzgados, excluidos de la presencia del Señor de gloria. Van a ser excluidos, quitados de la presencia del Señor Jesucristo y de la gloria de su poder. Lo mismo nos dice Segunda de Pedro, capítulo 3. Escuche, Segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 9. Escuche lo que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. No quiere el Señor que ninguno, nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso nos está llevando a meditar, a predicar, a hablar su palabra. Pero el día del Señor, el versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 10 de Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Qué dice el versículo 10? El día del Señor vendrá. Va a venir el día de Cristo. ¿Cómo va a venir? Como ladrón en la noche. Cuando estén hablando: ya viene tal día, en octubre viene, en septiembre. ¿Cuántos decían que venía? Que no, que la luna de sangre ahí viene. No, señores, el día, la hora, nadie lo sabe, el año, nadie, porque vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo lo que hay en esta tierra va a ser destruido, va a ser quemado. Todo por lo que el hombre ha trabajado, se ha afanado, y para él no hay descanso sino hasta que tiene todo el antojo de su corazón. ¿Escuchó? Pero dice el Señor en su palabra, aquí en el versículo 2 del capítulo 4 de Malaquías: vosotros los que teméis mi nombre, oh Señor.
Va a haber un juzgar a aquellos que no quieren obedecer la palabra de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 2, me encanta este versículo. En el capítulo 2 del libro de Romanos, dice así, el versículo 5, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu corazón endurecido, por tu corazón no arrepentido. ¿Qué atesora el hombre, el ser humano? Ira, dice. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira del Señor. No descenderá el amor de Dios sobre ellos, aquellos que nunca quisieron arrepentirse, sino la ira de Dios. Dice, y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios juzgará a los habitantes de la tierra con justicia. Por eso, antes de eso, ¿qué nos decía el apóstol Pedro en el capítulo 3, el versículo 9? Porque no es la voluntad de Dios que el hombre perezca. Muchos tienen por tardanza la venida de Jesucristo, pero Dios está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Porque ¿qué quiere Dios? Que todos saltemos, brinquemos como becerros en la manada o de la manada. Hollaréis a los malos, dice el Señor. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oh, bendito Dios, tiene un galardón para nosotros. Mejor es tiempo de estar orando como oró David en 2 de Samuel, versículo 22, el 28. Dice así: porque tú salvas al pueblo afligido, oh Dios, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. ¿Escuchó? Tú salvas al pueblo afligido. Está orando, cantando, danzando, está alegre David. Y David, el rey David le dice: tú salvas al pueblo afligido, oh Dios, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y en este tiempo esto debemos de estar clamando. Escuchó lo que dijo David: tú eres mi lámpara, oh Dios. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Él alumbrará todas nuestras tinieblas en medio del caos, en medio del desorden, en medio de la impiedad, en medio de la injusticia, en medio de la violencia, en medio de la corrupción, en medio de la degeneración. El Señor nos guardará, porque Él alumbrará nuestras tinieblas. Hay que orar, Dios mío, hay que clamar. Hollaréis a los malos, serán ceniza, dice su palabra, bajo nuestros pies en el día en que el Señor actúe, en el día en que Jehová de los ejércitos actúe. Acordaos, dice Malaquías en el capítulo 4, versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todos los israelitas y para el mundo entero. No robarás, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no te harás imágenes, no te postrarás ante ellas, no las honrarás, no dirás falso testimonio. Y toda la ley de Dios para Israel y para el mundo entero. Yo di ordenanzas, dice el Señor, para que sean obedecidas y guardadas. He aquí yo os envío, dice el Señor, al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Antes de herir la tierra y maldecirla, dice el Señor, antes de hacer eso, yo voy a enviar al profeta Elías, antes que venga ese día del Señor grande, terrible, porque entonces Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Antes de herir
a la tierra con maldición, dice el Señor. ¿Y sabe cuál era el profeta Elías? Malaquías es el último, ya Elías ha muerto ya en el tiempo de Malaquías. El profeta Elías ya no estaba, pero fue un hombre, un profeta de fuego, un profeta de Dios. ¿Sabe a quién se está refiriendo aquí Malaquías? A el profeta, a Juan el Bautista, el profeta de Dios, el que prepararía el camino para el Señor. Pero ¿por qué dice enviaré al profeta Elías? Porque el espíritu de Elías estaría en el profeta, en Juan el Bautista, el profeta de Dios. Estaría en el corazón de Juan el Bautista el espíritu de Elías, y con ese fuego y con esa pasión predicaría Juan el Bautista. Escuche lo que dice para terminar en el Evangelio de Mateo. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. A ver, déjeme ir a Mateo capítulo 1. Aquí lo tenemos. No, el capítulo 3, es el capítulo 3, me confundí, el capítulo 3. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Aquí está con el espíritu de Elías, aquí está. Dice, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Escuchó, estas eran las palabras que estaba hablando y predicando el profeta Juan. El profeta Juan. Escuchó lo que dice, que arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. ¿De quién profetizó Isaías? De Jesucristo. Dice, del profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto. Juan clamaría, preparando el camino para el Señor. Preparad el camino del Señor. Prepárale el camino de Jesús de Nazaret. Dice: enderezad sus sendas, es decir, arrepiéntase, pueblo todo, enderezad sus sendas. Y ahí está como estaba vestido Juan. Y escucha el versículo 6 del Evangelio de Mateo 3, capítulo 3. Y eran bautizados por Juan en el Jordán, confesando todos sus pecados. ¿Se acuerda lo que decía en Malaquías capítulo 4, el versículo 6? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos antes de que venga el día grande del Señor, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. ¿Escuchó? Aquí está cumpliéndose la palabra profética. Eran bautizados por Juan el Bautista en el Jordán y confesaban sus pecados. Y venían y confesaban los pecados. ¿Y qué estaba haciendo Juan? Preparando el camino para la venida del Señor. Por eso, mire, aquí en el mismo capítulo 3 del Evangelio de Mateo, dice el versículo 13: entonces Jesús vino de Galilea a Juan. Dice, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, al río Jordán, para ser bautizado por Juan el Bautista. Ese es el capítulo 3, el 14. Mas Juan se le oponía. Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó Juan y le bautizó. El cumplimiento de lo que había dicho Malaquías lo vemos aquí en el Evangelio de Juan. El silencio de Dios por 400 años, 4 siglos, que parece que el Señor se había olvidado de su pueblo y su pueblo se corrompió.
trayendo ofrendas inmundas, pan inmundo, ofrendas terribles, becerros, ovejas, corderos, ciegos, patiquebradas, cuando tenían que llevarle lo mejor al Señor. El Señor les dice y los confronta, si ustedes le entregan eso a vuestro príncipe, ¿se agradará de vosotros vuestro príncipe? No se va a agradar, cuanto más yo, que mi gloria llena toda la tierra. Él merece lo mejor de nosotros, porque cada que Dios nos da algo, nos entrega lo mejor. Tenemos que luchar por entregar nuestros corazones cada día más limpios. Aquí está el cumplimiento de la bendita y santa palabra Jesús, del Señor. Jesús ya vino ahora. Aquí está frente a Juan el Bautista, y Juan le dice a las multitudes: este es de quien yo les dije que no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Yo no soy digno. Juan sabía que Jesús era el todopoderoso, el grande, el Hijo del hombre perfecto, pero también el Hijo de Dios. Maravilloso, ya vino nuestro Rey y se cumplieron las profecías. Ahora Él ya muerto, ahora ya resucitado, nuestro Rey nos llama. Es hora de arrepentirnos ya. Es hora de arrepentirnos ya. Él nos está invitando, Él nos está llamando. Como dice su palabra en el Evangelio de Juan, para concluir en el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué dijo Jesús de Nazaret? Es el versículo 12, continúo leyendo este versículo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Escuchó qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy, ahora ya Él está hablando. Ahora ha crecido, se ha hecho hombre, y como con casi 30 años de edad comienza su ministerio. Y escuche lo que dice: otra vez les habló Jesús de Nazaret. Ya Juan el Bautista ha sido decapitado por Herodes y ya no está aquí en la tierra. El ministerio de Jesús de Nazaret está en pleno apogeo. Está predicando ahora el Rey de Gloria: arrepiéntanse. Arrepiéntanse, crean en el Evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Oh, bendito Jesús. El Señor les habló diciendo, lo mismo te está hablando en esta noche, en este día, el Señor a ti, amigo, amiga. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué dice el Señor? Yo soy la luz del mundo. Si Él dice yo soy la luz del mundo, quiere decir que el mundo está bajo tinieblas. Por eso Él dice yo soy la luz del mundo. Todo aquel que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Usted recuerda la última meditación: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, aunque tenga religión, aunque haga sus ritos, haga la ceremonia que haga, no tiene la vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. El Señor nos invita. Ya murió, ya resucitó, ya está glorificado, sentado a la diestra de Dios. Y desde ahí nos sigue invitando a todos: acercaos a Dios, volveos a Dios, arrepentíos, deje el impío su mal camino, su mal proceder, y vuélvase a Dios, que es amplio en perdonar. Volvámonos al Dios de los cielos. Finalmente el Señor nos invita y nos dice en su palabra, en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 11, el versículo 28 y 29, dice: venid a mí, el llamado del Señor, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, angustiados, desesperados. El Señor te invita: venid a mí, que yo te haré descansar. Yo os haré descansar, dice el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso
y que soy humilde de corazón. Lleven mi yugo sobre vosotros. Aprendan de mí que soy manso y soy humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Bendito y alabado sea el Dios de los cielos, que nos ha dado a su maravilloso Hijo, y nuestras almas, cuando venimos a Él, descansan por fin. No hay nadie más grande, más maravilloso, más perfecto. No existe nadie que nos acerque a Dios y que nos reconcilie con Dios. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos santificaba al pueblo hebreo, cuanto más la sangre inmaculada del Hijo de Dios Jesucristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas, limpiará nuestras mentes de pensamientos corruptos, limpiará nuestros corazones de toda inmundicia y de toda suciedad. Vamos a Él, vamos a Jesús. Venid a mí, los que estáis trabajados, cansados, cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo. Es menester que el yugo de Cristo venga sobre nosotros. Dice, y aprended de mí. Cuando su yugo es puesto en nuestra cerviz, aprendemos a ser mansos y humildes, no exteriormente, sino interiormente. Aprendeos de mí, que soy manso y soy humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso. Ustedes hallarán descanso para vuestras almas. Cuando nosotros nos sometemos a Él, a sus mandamientos, a sus preceptos, a sus palabras, nuestras almas descansan, porque entonces Él, el que lleva todas nuestras cargas, es Él el que pelea por nosotros, amigos. Es el tesoro que Dios nos ha dado. Jesucristo es más que la perla preciosa. Jesús es más que la dracma perdida. Y no importa por cuántas aflicciones tenga que pasar en esta vida, he decidido, como decía Malaquías, disponed en vuestros corazones. Buscadme cuando me busquen de corazón, entonces me hallaréis. Busquemos a Dios de corazón, porque hay un solo Dios, amiga, amigo mío, hermano, no lo olvides nunca. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre, que quiere reconciliarte con Dios. Tus pecados, tus maldades, tu suciedad, tus codicias, tus avaricias te han puesto lejos de la presencia de Dios. Pero hay uno que intercede por nosotros ante el Padre. Hay un abogado eterno, un sumo sacerdote para siempre, Jesús de Nazaret, que ruega, que pide al Padre por todos los que habitamos en esta tierra. No os hagáis de oídos sordos, volveos a Dios y reconciliaos con Él. Que Dios te bendiga y te guarde, querido y fiel hermano, amigo. Que Dios te proteja, que el Señor nos ayude a ser perseverantes hasta el final, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. No se nos hará fácil, y cuando la maldad avanza y la tierra se cubre de mayores tinieblas, y la injusticia y la iniquidad y la perversión corrompen todo, destruyen todo, se nos hará más difícil. Pero poderoso es el que nos ha llamado. Él nos guardará. Recuerda usted lo que decía en 1 de Juan capítulo 5. Había un versículo que decía: el que ha sido engendrado por Dios, Dios le guarda, y el maligno no le toca. Porque el mundo entero está bajo el maligno, bajo el poder del diablo. No lo digo yo, es palabra de Dios. Y si no lo quiere creer, observe al mundo como está. Mire a los líderes, mire lo que hacen, mire todo lo que está pasando en el planeta Tierra. Y es la hora
de arrepentirse ante tantos acontecimientos tan tristes y dolorosos, y lo que se viene será más difícil todavía. Que Dios te bendiga y te guarde, y que Dios te ayude a volver el corazón hacia Él. Dice su palabra que es Dios mismo el que nos guía al arrepentimiento. La benignidad, la bondad, la misericordia, la clemencia de Dios es la que nos guía a arrepentirnos, porque por nosotros nos morimos y nos revolcaremos con deleite en las garras del pecado, en las garras de la carnalidad, de la sexualidad. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él nos dará el espíritu de su Hijo para ser fuertes y nunca más hacer actos abominables ante su presencia. A Él le tributamos honor y gloria, adoración y alabanza por toda la eternidad. Gracias, Padre. Y a ti, querido amigo, querida amiga, te bendigo en el dulce nombre de Jesús de Nazaret. Que la paz del Altísimo quede en ustedes, hermanos, hermanas, fieles amigos. Dios los proteja y los guarde, y Él haga volver vuestros corazones a Él. Entonces nosotros también saltaremos como becerros en la manada, porque ustedes ya son de Cristo. Que Dios los proteja. Amén. Gloria.